Querida Mónica, muchas gracias por aceptar otra vez esta invitación. Eh, me gustaría saber, me gustaría saber de tu experiencia, cómo creciste en este barrio tan prestigioso de Guayaquil, el barrio Centenario, que fundado en el 20 era para celebrar la independencia de Guayaquil, los 100 años, y ahora este año celebra sus primeros 100 años de vida, ¿no? La primera urbanización fue en realidad de Guayaquil, con una arquitectura preciosa, excelentes arquitectos, muchos italianos, unas casas bellas, solariegas, fue antes una hacienda, las grandes familias de Guayaquil, que antes en el lenguaje marxista se las llamaba burguesas o familias oligárquicas, y ahora son de élites. Simplemente la clase alta de esa época decide irse a vivir allá, ¿no? Comienzan a desarrollar sus estilos de vida, sus formas de vida, sus familias, sus tradiciones. Es un barrio con muchísima historia, es un barrio hermoso y es un barrio que es definitivamente sinónimo, al menos en gran parte de lo que es buen gusto arquitectónico y, y pensamiento, trabajo de vanguardia, sobre todo en el sector económico, porque es la clase alta, la clase económica, digamos, de Guayaquil. Pero hay otras historias también. ¿Por qué no nos llevas de la mano y nos cuentas en el caso tuyo? Sabiendo que son las experiencias siempre individuales, ¿no? Que cambian de uno a otro. Yo creo que es muy valioso tener el testimonio tuyo sobre cómo fue ese barrio Centenario cuando tú creciste. Ujú. Era un barrio tranquilo, muy seguro, muy seguro. En general conocías a todos los que vivían cerca, o sea, sabías quién vivía en la esquina, en otra esquina. Eh, Mi mamá no era muy amiguera porque éramos 9 hijos y yo creo que ella estaba muy ocupada todo el día y no recuerdo que ella tuviera vida social, pero además creo que como eran casas con cercas altas, no compartían. Recuerdo otros barrios. Mi mejor amiga, sigue siendo mi mejor amiga, quien adoro, vivía en el barrio del Seguro, y las señoras se conocían más y compartían espacios o en la vereda de conversar, o por ejemplo, les he oído que llegaba el verdulero en una carretilla y se veían, ¿sí? No recuerdo el verdulero en nuestras cuadras cercanas. Yo me imagino, había un supermercado en el barrio que cuando yo era chiquita se llamaba el Más por Menos. Luego se convirtió en el Mi Comisariato. Y no me acuerdo cómo se llama esa calle. No me acuerdo. Era el Eh, Rosado primero, el supongo. Rosado. Primero fue Más por Menos, Uh -huh. después fue el Rosado y después se llamó Mi Comisariato y no me acuerdo el nombre de la calle, no sé por qué ahorita se me ha ido. Eh, y me imagino que compraban en el Más por Menos. Era un supermercado de barrio y me acuerdo que afuera del supermercado, cuando era muy chiquita, había un caballo de esos que le ponías monedas para que se mueva y que era amarillo. Y mínimo ni era amarillo, y en mi memoria era amarillo porque a veces hablando con mis hermanos me doy cuenta que mis recuerdos son diferentes en algunas cosas. Y quiero creer que las señoras compraban el Más por Menos y no compraban en al verdulero de la carretilla. Y claro, en ese Guayaquil viejo, lo que sí recuerdo que pasaba era el afilador de cuchillos, eso sí recuerdo ese pitido de afilador de cuchillos, y creo que también recuerdo el de botella vacía periódico, ese canto de botella vacía periódico en el barrio. Um, y me acuerdo, recuerdo perfectamente a mi mamá diciéndole, la señora que cocinaba en nuestra casa se llamaba Hortensia Chinachi. Hay esos nombres que a uno le marcan la vida y que yo no me acuerdo si era de Pujileo o de Pelileo, pero que mis hermanos le tomaban el pelo día y noche porque me parece que a esa gallada del barrio del Centenario de varones que estudiaban en el Cristóbal Colón, yo creo que solo le tomaban el pelo a todo el mundo, solo le ponían sobrenombre a todo el mundo y, 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 y vivían en una especie de permanente, no sé si burla, porque no lo siento negativo, o a lo mejor yo no lo siento negativo porque no soy Hortensia Chinachi. Ese es un problema que tenemos, que rara vez nos ponemos los zapatos de verdad del otro. Eh, y recuerdo mucho esa alegría de mis hermanos hombres, esa como siempre viviendo en broma, jugando pelota. Eran mucho más grandes que yo era la octava.
Raúl debe haber tenido, mi hermano mayor, unos 17 años cuando yo nací. Y Raúl falleció en el 72, creo, no estoy segura. Y si yo nací en el 64, yo tenía 8 años, o sea, era chica. Y María Teresa se casó creo que en el 71. Eh, o sea que no tengo tantos recuerdos, pero sí tengo el recuerdo de estos grandes que hacían, que vivían en la calle y en la casa y que se iban a jugar fútbol, que se preparaban para jugar fútbol todos y con unos polines, con unas canilleras, porque me imagino que ganaban harta patada, jugando fútbol y que se iban a la cancha del Cristóbal los sábados de tarde. Lo puedo recordar perfecto, es más, puedo recordar cuando yo ya era adolescente y mis hermanos eran casados, eh, sobre todo Hernán, que el sábado venían a almorzar y después de almorzar era el disfraz del fútbol. Y una cosa que me llama la atención y que me apena es que cuando éramos chicos en ese barrio del Centenario, que era de élite, ¿sí? La vida era sencilla. A pesar de que era de élite, la vida era sencilla. Y te voy a explicar a qué me refiero. A que la ropa de fútbol que tenían eran unos polines cholos que compraban en Brisánchez, yo puedo saber dónde los compraban, en casa deportiva, lo que sea. Y que ahora ese mismo grupo de élite, todo tiene que ser Adidas o Nike o traído de Estados Unidos eh, y yo creo que ellos compraban los zapatos de fútbol, me imagino que había un zapatero que hacía pupos en Guayaquil, o al menos así lo recuerdo, y no había tanta, la palabra que usaré en mis hermanos es lamparosería, es decir, no era tan lamparoso. Y lo extiendo a otra cosa, ya que me preguntas del barrio, cuando eran los cumpleaños, puedo recordar perfectamente a la señora de la otra cuadra, María Lola Arízaga, que entiendo que su esposo o fue ministro o fue legislador, un señor muy importante, Pancho Arízaga. eh, Ella venía al cumpleaños que había en la casa, que podía ser el cumpleaños de mi mamá o una de mis hermanas mayores, y cocinaban unas salchichitas en Coca-Cola, y me acuerdo haberlas visto con palillos de dientes, hacían sanduchitos de queso, y recuerdo el Guayaquil de élite de 20 años después, todo era mandado a hacer, y mousse de caviar o mousse de cangrejo, y la vida se volvió mucho más aparentadora, ¿sí? Y esa no era una vida aparentadora, era más sencilla. Y otro ejemplo de esa sencillez, cuando se casó mi hermana María Teresa, vivíamos en el Centenario y me acuerdo que pusieron bonita la casa, la pintaron, porque te casabas en la casa, no te casabas en clubes, salvo el Club de la Unión en esa época. Y me acuerdo que la tía tal hacía no sé qué, los roast beef, los cocinaba y los traían en bandeja, y veía, recuerdo a estas tías entrando con bandejas la mañana del matrimonio, y todo lo cocinábamos, no contratabas al, ¿cómo es que se dice ahora? Catering, al catering, no contratabas al no sé cuánto, las tías preparaban el buffet del matrimonio, ¿ya? Y mi mamá preparaba otra cosa del matrimonio, y las tías decoraban, no contratabas a Yoko Basaber Bucarán, que ahora que te decora el matrimonio. Era una vida mucho más... igual había muchos invitados, exponían los regalos. Y me acuerdo que vaciaron mi cuarto y el de la Chavis para poner unas repisas donde exponían los regalos, que eso sí me parecía como horrible, qué vergüenza, tenías que dar un buen regalo, si todo el mundo iba a ver tu tarjeta. Pero me parece que era una vida mucho más sencilla. Mónica, tú señalas primero dos generaciones, la generación de tus padres y luego ustedes, ¿no? La familia. Y la importancia de las dos generaciones tiene mucho que ver porque coincide con los baby boomers, es decir, esta generación que luego de la Segunda Guerra en todo el mundo, no había que ver, no había que haber peleado la Segunda Guerra para entrar en esa dinámica social. Eh, Esa generación, que es la generación de mi hijo también, fue la última generación, creo que tuvo muchos hijos. Entonces, ese sentido eso que tú señalas, ese espíritu comunitario, está claro, ¿no? Está presente allí. Y a mí me interesa mucho
y aquí voy a ser el abogado del diablo, voy a Ujú, ponerme un poco comunista. A mí me interesa mucho ver cómo esa experiencia, siendo comunitaria y dándole identidad y cohesión en la vida diaria y en las costumbres a la clase de élite, es también parte de lo que hacen familias de clase media y familias populares en esa época. Ahora ya no. Ahora, eso lo entiendo así, lo veo y hay diferencias, ¿no? Porque, bueno, en otras casas no se ponen los regalos y todas estas cosas así, ¿no? ujú. Pero lo del espíritu comunitario, el compartir al menos entre hermanas, entre hermanos, de esa generación y hasta la generación nuestra, si se quiere, se lo entiende. Sin embargo, cuando tú señalas en tus recuerdos, tú dices, bueno, el periodiquero, recuerdo que oía el afilador de cuchillos, ¿no? Las compras acá, el caballito en el supermercado, etcétera. Son recuerdos infantiles. Ujú, Ahora, esos son recuerdos tuyos de niña y eso, yo creo que todo recuerdo de niño es sagrado, ¿no? Y me importa muy poco ujú. el origen que tenga. Pero cuando hablas tuya de las vecinas que conversan, eso ya tiene un poco más de connotación social, así mucho más abierta, más popular, ¿no? Y me pregunto, ¿cuándo pasaba el legumbrero? ¿Quién hacía las compras? ¿Las señoras de la casa o las empleadas de la casa? Las empleadas, obviamente. Entonces, ¿cómo las señoras interactuaban allí si no era... Si... No en mi barrio ni siquiera llegaba el legumbrero. Yo no recuerdo un legumbrero en el centenario. Yo creo que iban al barrio del Seguro, o yo qué sé, tal vez no me acuerdo, debo haber estado jugando. Como yo tenía hermano hombre aquí y hermano hombre abajo, nada, mi infancia fue en techo y árbol. Sí recuerdo haber jugado, tenía una cunita, me acuerdo que era doradita y tenía un muñequito bebé, y recuerdo haber cocinado mucho con las plantas en el jardín. Pero lo que sí me acuerdo es no haberme dado cuenta de muchas cosas porque estaba en el árbol. Es decir, era muy machona. Me gustaba jugar pelota, siempre me gustó jugar pelota, me gustó subirme a los árboles, me gustó subirme al techo. Recuerdo perfectamente acostada mi casa tenía un volado grande, eh, y recuerdo perfectamente estar acostada en el volado con Juanito al lado, mirando las nubes e imaginando formas. Nos entreteníamos como podíamos. Mi papá no era mucho de vacaciones. ¿Recuerdas? El centenario tiene una ubicación geográfica ya con los años, y bueno, para los 70 eso es muy claro, tiene una ubicación geográfica bastante interesante, porque por un lado, lo que es el Cristóbal Colón, Uh -huh. que ya queda por el otro lado a la calle Domingo Comín, está como, es como el muro, si tú quieres, ¿no? De contención de viviendas, porque luego más allá lo que empieza es el barrio Cuba, que es un barrio 100% popular. Pero Sí, está el barrio Cuba está cruzando la calle, está del otro lado de la frontera, pero está exactamente. allí. Y Uh luego -huh. tienes por el sur, bueno, tenías en esa época, hasta ahí llegaba la ciudad, digamos. Uh Y -huh. luego tenías ¿qué sería? Por el norte, sur, este, por el oeste, tenías el barrio del Seguro, que era un Uh -huh. barrio de clase media, un poco más comunitario, un poco más popular, ¿no? Que el barrio del Centenario. Entonces, me pregunto si tú recuerdas, si viviste esa diferencia, si interactuaste con esos vecinos, porque los muchachos sí lo hicieron, Sí, sí lo de hicieron. manera un poco más, no tan acentuada, ¿no? Porque era más como de visita, como de intercambio, de entra tú, pero no entre el otro, cosas así. Uh -huh. Otro tipo de negociación. Pero en el caso de las mujeres, de las niñas, de las chicas, nunca se dio eso. Te digo dos cosas. Respecto al barrio Cuba, lo recuerdo perfectamente y sí recuerdo haber tenido la noción de cuidado. No sé si me explico. Alguien me tiene que haber dicho cuidado. Pero en la calle Cuba quedaba el Bazar Gardenia, que era el bazar de los regalos del barrio Centenario. Si había el santo de alguna compañerita, decimos santo en Guayaquil, creo que no se dice santo ni en Quito. Si era el santo de una compañera, ahí comprábamos el regalo en el Bazar Gardenia, que quedaba en la calle Cuba, y había una cosa que hacíamos muy rara vez en familia, que a mí me fascinaba. Mi mamá compraba muchas conchas, que no sé cómo se llaman, patemula puede ser o Mula. whatever, no me Las acuerdo, grandes son patemula. pero montones además éramos un gentío en esa casa, y me acuerdo que eran en unas latas gigantes que las ponían en la mesa. Ese día había fiesta familiar, pero no hablo de fiesta de verdad, sino de alegría,
y mi mamá compraba las conchas en el barrio Cuba, ¿sí? Seguramente en la Caraguay. Ahora creo, es decir, puedo ahora reconstruir y saber. Ya te dije que estaba ocupada trepada en el árbol o en el techo, que era muy divertido el techo. Y ponía en la mesa, y este era un comedero de conchas poniéndole limón, y era una cosa muy especial que no sé por qué lo hacían, no recuerdo que fuera en un cumpleaños. Esa era la relación con el barrio Cuba, que en cambio al barrio Cuba yo sí sabía que iban mis hermanos, ¿sí? Esa era una diferencia entre hombres y mujeres, y en el barrio Cuba era el único lugar donde recuerdo que podías arreglar la bicicleta. Si tenías que parchar el tubo de la bicicleta, dentro del Centenario no había nada, porque dentro del Centenario solo había casas. Inclusive yo creo que hubo tiendas dentro del Centenario, me parece que ya cuando yo era adolescente, pero cuando era niña no. Y entonces o tenías que salir hacia Lorenzo de Garay para encontrar la primera tienda, que la tienda donde comprábamos cuando éramos chiquitos, un sucre de caramelos, le decíamos la mosquera, porque todo era mosqueado. Ya te dije que mis hermanos le ponían sobrenombre a todo, entonces la tienda se llamaba La Mosquera. Y si necesitabas parchar la llanta de la bicicleta, era en la calle Cuba. Es decir, quiero creer que la calle Cuba le daba unos servicios como venderle el cangrejo o las patemulas a los habitantes del Centenario, o como parchar la llanta de la bicicleta, porque solo ahí, o como comprar los regalos. Y me acuerdo que los dueños de la Bazar Gardenia, no sé el apellido, mis hermanos mayores seguro que sí, eran chinos. Y uso la palabra chino por los ojos rasgados, porque en realidad no sé dónde eran. Ahora, tú mencionaste los muchachos, la gallada, los juegos de, de fútbol, ¿no? Uh-huh. Supongo en campeonatos. En los barrios populares se para en la esquina o en el parque si es que hay un parque. Uh-huh. En los barrios residenciales de clase media, clase alta, siempre hay una tienda, por obvias razones. Uh-huh. Y es en la tienda generalmente donde se reúnen los muchachos. Y yo creo que desarrollan este hábito porque siendo niños, si son habitantes viejos o fundadores de esa zona, siendo niños, pues como todos niños salen a jugar y a andar en bicicleta y a jugar y necesitan comprar un refresco en algo y les queda ese hábito de congregarse en la tienda. Uh-huh. ¿No? Esa es su esquina, digamos. En el Uh-huh. caso de las mujeres, ¿dónde se reunían las mujeres? ¿Qué Había espacio varios. tenían las mujeres? Primero que no sé por qué en mi mente no tengo el recuerdo de solo mujeres. O sea, íbamos en grupo, pero era para ver a los chicos. Íbamos al Sunset, que quedaba en Maracaibo, al lado de la Benedict, y el Sunset era como el bar de la Benedict. No sé si tenía bar la Benedict, ahora que lo recuerdo. Yo era profesora de inglés de niños chiquitos en la Benedict desde que tuve 15 años. Y en el Sunset, que era de María Elena Arízaga, era de los Arízaga, vendían unos alfajores espectaculares y unos guargueros. ¿Sabes lo que son los guargueros? ¿Qué son los barberos? Unas masitas como que si yo ahorita me envolviera una masita en el dedo y queda aquí en la punta manjar, aquí en la punta manjar, y lo tienes que inyectar el manjar adentro, y la masa es súper delicada y le espolvoreas azúcar impalpable. Yo imagino que por eso debe ser Sí, pero gorda. no recuerdo ese nombre. Pero sí, Una delicia. sé que te... Guargueros y alfajores vendía María Elena Arízaga, era una delicia, y ahí tú ibas como para ver si estaba el chico. También íbamos mucho, nunca me voy a olvidar, ya te voy a decir una, íbamos mucho al Cine Inca y al Milco, que era un bar que había en el Cine Inca, que era de la nena Valenzuela, y que era en el Milco, te tomabas, el Milco tenía una máquina de, ¿Te una acordaste rocola, del Milco? tenía una rocola, me acordé del Milco, tenía una rocola, y entonces ahí podías elegir la canción que habías oído en común con alguien que te gustaba. Eh, el, eh, yo creo que la adolescencia pasa por eso, por quién te gusta, a quién quieres ver, eh, eh, creo. Íbamos al cine Inca y fuera del barrio Centenario, pero cerca estaba el cine Lido. Y nunca me olvido que yo debo haber tenido unos 15 o 16 años. 15, no tenía 16. Cuando estrenaron Saturday Night Live. Y entonces la nena Pontón, Joan Castellain y yo, nos reunimos en la casa de Joan, ¿sí? Porque en la mía no hubiéramos podido porque hubiera estado prohibido, y nos maquillamos, y nos pusimos vestido y tacos, para que nos dejen entrar a ver Saturday Night Live, que era prohibida para 16, por eso que sé que tenía 15.
Y me da mucha risa porque las cosas prohibidas han cambiado tanto. Saturday Night Live creo que ya no es prohibida ni para 7, pero cómo ha cambiado el mundo. Pero me acuerdo del esfuerzo por lucir adultas, de las tres. Y me acuerdo del vestido, lo puedo recordar perfectamente, y los tacos para poder entrar al cine Lido. Esas eran cosas que hacíamos las chicas, ir al cine, a ver películas prohibidas como Saturday Night Live, mentira, o sea, no era prohibida, era prohibida para 16. O ir al Mico, o ir sobre todo al Sunset. Yo creo que el Sunset era el lugar en la época de mi adolescencia, y Marilena Ericeira nos dejaba firmar, y a fin de mes te cobraba la cuenta. Como yo era profesora en la Benedict, tenía plata. Quiero decir que no le tenía que pedir a mis papás. Ahora, tú recuerdas en la cultura juvenil, ¿no? En la cultura de las chicas, ¿recuerdas haber vivido, o tu grupo de amigas, recuerdan haber vivido en algún momento o haber sentido restricciones sociales como para hacer más cosas que les habría gustado hacer? Eso de no poder ir a algún lado, no salir, o sentían que no, que vamos, que podían hacerlo y que no hay ningún problema. La verdad es que no recuerdo. Creo que mis amigas tenían menos permisos que yo. Sus papás eran mucho más estrictos. Mis ¿Permiso hermanos para qué? para ir a una fiesta, para ir a una reunión en la casa de alguien, para quedarse a dormir en la casa de una amiga. Creo que para eso. En general, dicen mis hermanos mayores que yo cogía a mis papás cansados. Claro, es que era la hija número 8. Y claro, cada vida tiene unas particularidades que hacen que mires el mundo de una manera diferente, ¿no? Liceo Panamericano. Existe el colegio, el Cristóbal Colón para los muchachos en general, y existe el Liceo Panamericano para las chicas en el barrio Centenario. ¿Qué relación había entre ambas? Absoluta. Las chicas del liceo se enamoraban de los chicos del Cristóbal y los chicos del Cristóbal de las chicas del liceo. Y cuando yo era adolescente, yo no sé cuántos años siguió ocurriendo o desde cuánto antes había una cosa que se llamaban las jornadas sociológicas, que era una semana en la que iban yo no sé si los chicos del Cristóbal venían al liceo o las chicas del liceo iban al Cristóbal, porque me dio hepatitis y yo no fui a las jornadas sociológicas y me las perdí con una amargura terrible, qué ganas que tenía de ver a los chicos, y me lo perdí totalmente. Pero de ahí salió, se enamoraron Poli Juez, uno de los jueces, con mi compañera Abelina, después me acuerdo el apellido, y se casaron, y siguen casados y tienen hijos de 30 años. De ahí Ana María Mariscal con Gustavo Arízaga, o sea, es más, te digo, gente que se casó después de varios años, y yo creo que estábamos en quinto curso o en cuarto curso para las jornadas sociológicas y siguieron enamorados, y de ahí salían amores de las jornadas sociológicas del liceo con el Cristóbal, y me acuerdo que nuestra aula de cuarto curso, de quinto curso, daba a la pared, la ventana era alta, era una de esas ventanas altas, largas, y me acuerdo de los chicos viniendo a visitar, y nosotras trepándonos a la banca entre clase y clase para poder ver por la ventana a los chicos del Cristóbal. Ahora, siempre hay esta relación, no sé si, supongo en todas las ciudades, siempre hay esta relación institucional entre colegios masculinos y femeninos, ¿no? Y no era femenino el liceo. Claro, pero era básicamente femenino. Entonces, siempre hay esta relación como de encuentro, ¿no?, institucional, que posibilita el desarrollo de relaciones personales, sentimentales, ¿no? Algunos lo ven como una especie como de necesidad de mercado, ¿no? De procurar que las familias del mismo nivel se encuentren y sigan su proceso, ¿no?, su estatus. Abelina Castro, me acordé el apellido. Eso existe también en los sectores populares, en la clase media, en todo lado. Ahora, ayer que conversamos, mencionaste, tú hiciste una crítica, me pareció severa, al liceo, el liceo panamericano. Y pensando yo en esto, se me ocurrió después, porque tú citaste ejemplos de estudiantes que fueron muy exitosas, digámoslo así, ¿no? Entonces yo digo, bueno,
si la crítica es a la enseñanza, ¿cómo tú te explicas esto de acá? Entonces, la pregunta creo que es la falta de desarrollo académico, la falta de interés por desarrollar el potencial académico de las muchachas de la élite de Guayaquil, era básicamente porque simplemente no tenían necesidad de desarrollar eso, puesto que ya tenían el futuro asegurado, o era porque los profesores eran malos. Porque cuando tienes un profesor malo, uno no quiere aprender, eso es muy sencillo. Era porque los profesores eran malos. Entonces tú piensas que las estudiantes sí estaban interesadas en desarrollarse intelectualmente, en No, crecer. no sé si estaban interesadas. Además, eh, creo que la falta de desarrollo intelectual la puedes encontrar por igual en hombres que en mujeres, cuando no han estado expuestos a un ambiente de, de curiosidad intelectual, ¿sí? Porque me parece que lo básico que tienes que sembrar en tus hijos es esa curiosidad intelectual. Me ha pasado muchas veces en mi vida con amigos o con grupos de amigos que me dicen, todo quieres saber. Y en realidad creo que no se debe al colegio en el que estuve, sino a mis padres. Eh, mi papá era un hombre que era ingeniero civil, que estaba dedicado a las ciencias exactas y que además encima, como ingeniero civil, se especializó en el cálculo estructural, es decir, en la parte más dura de la ingeniería civil y en los cimientos, en el estudio de suelos y en la geotecnia. Y tú sí sabes que todo el día oía música y que todos recordamos toda la música clásica y toda la música que conocemos la oímos en la casa. Tenía libros de ballet, le gustaba la ópera, le gustaba el arte, te exponía a todo ese conocimiento y entonces pudiera decir que nuestra curiosidad intelectual nace porque esa era una casa en la que podías, estaba ahí la curiosidad intelectual de mi padre, que no se quedó con su carrera, sino que le gustaban las artes, le gustaba la cultura y la música. Con mi papá, toda mi adolescencia, a partir de los 15 años, intercambié novelas. Leía Morris West, leí, porque él me prestaba las novelas y yo le pedía que compre tal libro. Y cuando llegué a la universidad y tenía plata y me podía comprar un libro, yo compraba una novela y se la daba a mi papi, él compraba una novela y me la daba a mí. Entonces no es el colegio. Generalmente el colegio o la institución educativa pone el 50% de lo que debe hacer un niño a todo nivel. Y los padres ponen el otro 50%. ¿No? Ese es el marco ideal. En el caso tuyo parece que los padres pusieron mucho más y el colegio mucho menos. Entonces, No, te lo completo. Mi escuela primaria no fue allí, fue la Escuela Moderna Sergio Pérez Valdés, ¿sí? Que en esa época era mitad gringa y mitad de Ecuador. Cuando yo tenía 4 años yo celebraba Halloween y en esa época en Ecuador no se celebraba Halloween. Y el 4 y cantábamos, oh, say, can you see by the dawn's early light. Tú puedes creer, en esa época nadie sabía lo que era 4th of July. Y yo en esa primaria, y las profesoras de inglés, yo creo que porque ahorraban plata, eran unas gringas que venían a pasar unos meses a Ecuador y que no hablaban español, en toda mi primaria. Y teníamos un libro grueso de Social Studies, cuando eso no pasaba en Ecuador, ¿sí? Entonces, sí puede ser lo que dices, es decir, ese otro 50% de mi primaria que no ocurrió en mi secundaria, ¿sí? De esa curiosidad intelectual, lo puso el mundo es otro. Y creo que como cuando éramos adolescentes, en nuestros primeros años de adolescencia vivimos en Estados Unidos, esa percepción guayaca de barrio del Centenario que yo tenía, de solo hay una forma de pensar en el mundo, ¿sí? Cuando llegamos a este barrio universitario en Urbana Champaign, el vecino de al lado, abajo, era africano, ¿sí? Y me imagino que era musulmán, porque salía a rezar mirando algún lugar, y había un japonés, y mi amiguito era iraní, su casa olía diferente, y había otro amiguito que era hindú, y su casa tenía otro olor y otra comida,
Y tenía otra amiga que era afro, y aquí en Guayaquil de los años 70, yo no creo que teníamos amigos afro, ¿sí? Y entonces, obviamente, ahí está el otro 50%, es decir, cuando tenía 11 o 12 años, me di cuenta que el mundo era de otro tamaño. Me refiero intelectualmente y culturalmente. Y no puedes volver a ser el mismo. ¿Cómo cómo tú explicas entonces el hecho de que eh, un barrio donde vive la élite de Guayaquil, ¿no? Donde tiene un colegio como el Cristóbal Colón y otro como el Liceo Panamericano, se dé el lujo de no contratar buenos profesores o no fomentar, potenciar mucho más la curiosidad intelectual y académica de sus estudiantes, sobre todo de las chicas en el caso del liceo? ¿Cuál es la justificación? Porque aquí estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo dinero. Porque la visión de educación que tienes es Maruri Castillo, Mónica María, siéntese recto, y ahora vamos a aprender la conjugación del verbo, pretérito pluscuamperfecto. Era una visión de la educación memorista. Creo que no sabían que se podía disfrutar del conocimiento, creo que no sabían, y creo que siguen sin saber en muchos aspectos, y muchos educadores, no solo en mi país, sino en varios países, que la educación puede ser otra cosa. Marcelo, mi esposo, estudió en el colegio alemán cuando era niño, cuando el colegio alemán era de alemanes, ahora es de ecuatorianos. Y cuando me cuenta historias que estaban en la clase de, yo puedo saber qué, de lengua o de escritura, y entraba el profesor fulano alemán y les decía que tenían que venir a ver porque la BOA estaba pasándole no sé qué cosa. Y dice que todos lo sacaban de la clase y obviamente la profesora no se enojaba, porque la BOA no iba a esperar hasta después de que se acabe la clase para poder hacer lo que estaba haciendo. Tú sabes que yo lo escucho a Marcelo y me dice, y entonces el profesor nos llevaba a subir el Hilaló, acá en Quito, y a buscar especies y a sacarlas. Era otra visión de la educación, la visión local, elitista de la educación. Volvamos al barrio. Cada barrio tiene personajes, personajes populares, personajes que los representan. ¿Cuáles son los personajes femeninos del barrio Centenario en tu experiencia? Uy, me imagino que María Elena Arizaga era un personaje femenino que nos vendía alfajores a todos y que además guardaba secretos de romances y que la gente le confiaba a quién le gustaba y quién no le gustaba. Te puedo asegurar que era un personaje del barrio Centenario. Creo que en mi colegio quienes resaltaban eran las deportistas, más que, no sé por qué no recuerdo a las abanderadas y recuerdo a las deportistas. Y ayer te hablaba de Pierina Correa, que era campeona de vóley, y creo que fue campeona de vóley no solo del colegio, sino provincial o nacional, y entiendo que era becada. Cuando ya adulta, me la encuentro a Pierina cuando nuestros hijos eran del mismo grado. Y ahí es que ella me cuenta que era becada en el Liceo Panamericano. Y creo que sobresalían. Me acuerdo que Tamara Navas hacía gimnasia olímpica y destacaba porque era seleccionada de gimnasia olímpica, lo cual es bueno porque son buenos valores, los valores deportivos, y lo encuentro como valioso. Pero sí lamento, por otro lado, que también destacaban mucho las niñas que a los 17 o 16 años o 18 años elegían para ser portada de la revista Vistazo, y que habla de una cultura muy pobre, el que esa sea una manera de destacarse. Eh, en el barrio Centenario pasan los años y en el barrio Centenario comienza a experimentarse, inclusive con la regeneración, comienza a experimentarse un proceso de emigración hacia lo que hoy es San Borondón. Sí. ¿Por qué se dio eso? ¿Por qué la gente decidió abandonar ese barrio tan lindo, con tanta tradición, con tanta historia, y decidieron irse a otro lado nuevo? ¿Qué pasó? Puede haber varias razones, porque yo misma emigré, en el 2008 me fui a San Borondón, y me fui llevando a mis papis. ¿Por qué lo hiciste? Por seguridad, había mucha inseguridad y te daba un poco, no podías dejar que los chicos salgan a andar en bicicleta libremente, y querías que salgan y no era seguro el barrio.
el colegio en el que estudiaban quedaba del otro lado de la ciudad y era complicado mandarlos. No supiera decirte qué más razones. Bueno, para cuando yo me mudé, yo era decana de comunicación en la UES y obviamente vivir en el Centenario versus el trabajo era el otro lado de la ciudad y entonces era más cómodo. Pero también creo que yo ayer te hablaba de un fenómeno que se da en las discotecas y que es una teoría de marketing de la discoteca, que la pones la discoteca, la decoras, solo es para socios, solo unos pueden entrar y con el tiempo van entrando de otros niveles socioeconómicos que aspiran a ser y entonces ya cuando ya dejan de ir los que tienen más dinero a esa discoteca, la cierran, la remodelan, le ponen otro nombre, solo para socios, y por si acaso eso pasa inclusive con la moda. No sé si tú has visto que yo siempre he sido media antimoda, pero debes de ver que entran las modas y si tú vas a un colegio de chicas en Guayaquil o creo que en muchos lugares, todas están igualitas, con la misma marca de gafas, con los mismos zapatos, con el mismo pantalón. Una vez, esto es una teoría de marketing, que el nivel socioeconómico más bajo ya se compra igualito, tienen que vestirse diferentes, igual tienen que cambiar de barrio. Es decir, una vez que este barrio ha logrado entrar otro nivel socioeconómico, se cambian de barrio para volver a estar en un lugar que es exclusivo, en el que no pueden entrar. En el libro de Michelle Obama, me parece que se llama, ella le dice el nombre a lo que pasaba en los barrios de blancos cuando empezaban a entrar los negros y tenían que irse los blancos. Me parece que es un fenómeno global. Estamos conversando, tratando de contar historias, ¿no? Estoy tratando de que cuentes historias del Centenario. Sí. No sé qué tan adecuadas son mis preguntas porque esto es una cuestión nueva. Por eso te digo lo siguiente. En un, en un intento hipotético tuyo en el cual tú eres la encargada de desarrollar una visión femenina sobre la cultura femenina de un barrio como el Centenario. ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Cuáles son las cosas importantes para ti desde ese punto de vista? Sí. Antes te quiero decir una cosa porque no te dije todos los personajes del Centenario. La Tere Trujillo, la mamá de los Bejarano, hacía la mejor torta de chocolate del planeta Tierra. Y no había cumpleaños que no fueras a buscar la torta de chocolate de la Tere Trujillo. Y otra cosa del Centenario que me fascina y que me da pena que haya desaparecido. El libro de recetas de mi mami, que era escrito a mano, tenía la torta de chocolate. Además compartías las recetas, no eras egoísta. La torta de chocolate de Tere Trujillo de Bejarano. Por si acaso, la torta de naranja de la abuelita de Andrés López, que se llamaba, ay, no me acuerdo, Teresita Vaquerizo de López. Pero así era, helado de maracuyá, de Estelita, Arízaga, de Arízaga. Y todas las recetas tenían nombre de una persona, era una cosa divina. Y la receta de mi tía Patricia, y hasta ahora ando buscando, porque los cuadernos de mi mami los perdimos todos, somos unos ingratos, porque hay un par de recetas. Ayer me escribió mi hermana María Teresa justamente y dice, Mónica, la muselina de chocolate que hacía mi mami. Entonces le digo, yo creo que debe estar en el cuaderno de Ana María Mariscal. Ana María Mariscal era una compañera mía que se murió hace muchos años, pero su esposo guarda todos los cuadernos. Y entonces le escribí a Gustavo, en la muselina de chocolate, que la quiero volver a hacer, que la hacíamos cuando éramos adolescentes, y los negritos de fulano de tal. Era una cosa preciosa de ese barrio, que me da mucha pena que se haya perdido, porque más allá de los nombres, era una cosa hermosa de compartir estas recetas, de que guardaras el nombre de la que te dio la receta y que cuando se lo pases a tus hijos, mira que yo sigo pensando, no sé por qué creo que esa receta se llama Teresa Vaquerizo de López. En mi mente es una torta de naranja que tenía muy poco líquido cuando la hacías y que tú decías va a quedar muy seca, ¿sí? Y luego la pinchabas y preparabas un jugo de naranja, exprimías la naranja y le ponías mucho azúcar y lo hacías como almíbar
y se la regabas encima de la torta. Tú sabes lo rico que era eso. Sigue siendo para mí un deleite hacer postres y recordar mi adolescencia en que, ya que me preguntaste qué hacíamos las chicas, preparábamos postres, o yo no sé si a mí me gustaba hacer postres, sigue gustándome mucho. Ayer hice un apple crumble, pero del libro de mi mamá, de Betty Crocker, que mira que es gringo. Y lo tengo ahí, y ahora mañana le invité a tomar café a mi mami, el apple crumble de Betty Crocker. Y como ves, todo tiene un nombre, de fulano es la receta, y eso es una linda cosa que creo que se ha perdido. Visión femenina. Eso es absolutamente visión femenina y absolutamente el mundo de las mujeres. Y nos encantaba compartir recetas. Otra cosa que es muy bonita de la integración que se dio en la secundaria. Cuando era chiquita creo que estaba más protegida. Yo, como mi mamá era hija de chilena, la comida en mi casa no era muy ecuatoriana, ¿ya? Sino que era como muy internacional. Supongo que su mamá le enseñó a preparar pastel de choclo a la chilena, le enseñó a preparar empanadas chilenas, y te hablé de las patas de mula con limón. Pero cuando me hice adolescente y voy a la casa de Ana María Mariscal, que era más ecuatoriana, y yo no soy menos ecuatoriana, pero era más ecuatoriana, nunca me olvido, fue la primera vez en mi vida que comí caldo de torreja, caldo de bola. No lo conocía y yo tenía 15, 16 años y por primera vez vi un caldos, no había caldos en mi casa. Y vi un caldo de torreja, sancocho con masa de verde encima y con cebolla. Y aprendí de Ana María esas cosas. Nunca los preparé, no me terminé de adaptar, no se los enseñé a mis hijos a comer, pero disfruté mucho. Y en la casa de Ana María había cangrejo, y la mamá hacía siempre cangrejo, y en mi casa había arroz con menestra, y era una costumbre muy guayaquileña que no hay en Quito y que me gusta mucho. Mónica, ¿hay algo que te gustaría añadir a esta conversación? Algo que no te haya preguntado, que consideres importante. Sí, que agradezco que hayas mencionado la arquitectura del barrio del Centenario, porque es una arquitectura hermosísima, eh, que me da mucha pena, que pasa mucho, que luego amplías la casa, le dañas la fachada, abres una tienda en el frente de la casa o una papelería, y se pierde esa hermosa arquitectura de casas como las de los Roldós, como las de los Icaza, como las de los Trujillo, que eran unas casas hermosas con una arquitectura muy linda, que habla de un Guayaquil, de una época, y que en realidad forman parte del patrimonio cultural y de la memoria. Y qué bueno que estés rescatando la memoria de esa ciudad y de sus diferentes barrios. Yo creo que es una necesidad. Tener un documento visual es una necesidad. O sea, hay que hacer algo, ¿no? Uno hace lo que puede también. Querida, muchísimas gracias. Gracias a ti.